Hola, en esta clase vamos a desarrollar los principales referentes y aportes de la Escuela de Palo Alto, también conocida como Escuela Invisible, ya que sus miembros nunca coincidieron en una única universidad o institución de referencia, una limitación que se superó a partir de las afinidades personales de sus miembros. La referencia geográfica a Palo Alto se debe a que en una pequeña ciudad de California de ese nombre se encontraba el Instituto de Investigación sobre las Enfermedades Mentales que funcionaba en un hospital para veteranos de guerra, donde se realizaron numerosas investigaciones sobre patologías de la conducta y la comunicación. Hacia finales de los años 50, un grupo de investigadores norteamericanos procedentes de distintas disciplinas como la antropología cultural, la sociología, la psicología social y la lingüística desarrollaron reflexiones contrarias al esquema unidireccional que proponía la teoría matemática de la información elaborada por Shannon y Weaver. Según los postulados de Palo Alto, no podemos reducir la comunicación a un pobre y esquemático intercambio de palabras, producción de sonidos y la percepción de los mismos, sino que comunicación es un proceso social permanente que integra múltiples e indisociables elementos: la palabra, el gesto, la vestimenta, la mímica, el espacio físico, los roles y el estatus de los participantes, entre otros factores. Se trata de una visión circular de la comunicación donde el emisor es tan importante como el receptor. A partir de esta definición, se sostiene que la comunicación no es un hecho voluntario, sino que se produce por la mera presencia de las personas, que en una situación de interacción, por más limitada que ésta sea, realizan una interpretación subjetiva del otro a partir de su vestimenta, los gestos, los movimientos, la postura corporal, las miradas y otros factores. En este esquema podemos observar cómo funciona el modelo circular retroactivo, donde los estímulos deseados, manifestaciones con una deliberada carga significativa como las palabras, la entonación o los gestos, más los estímulos no deseados, manifestaciones sin una deliberada carga significativa como la vestimenta, los olores, la tipología del cuerpo o la cara, son decodificados e interpretados generando una respuesta que permitirá un ajuste en la cantidad y la calidad de los estímulos deseados de forma cíclica. Palo Alto desarrolla distintas líneas de investigación, por ejemplo, la proxémica, que se encarga del estudio del espacio y su relación con la comunicación, la kinésica, que se encarga del análisis de la gestualidad, y la pragmática, que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. Los códigos cambian de una cultura a otra y a través del tiempo. Hay una profunda conexión entre la manera como se comunica un grupo y su cultura, es decir, su modo y sistema de vida. Aquí estamos tomando la noción de cultura en el sentido antropológico, o sea, que abarca todos los aspectos materiales y espirituales que caracterizan e identifican las prácticas cotidianas de una comunidad humana. A continuación, presentamos algunos referentes de esta escuela y parte de sus principales aportes. Edward Hall desarrolló el concepto de proxémica, que se define como el uso que se hace del espacio personal, es decir, el espacio que rodea nuestro cuerpo. Hall entiende que los seres humanos hacemos una estructuración inconsciente del espacio micro, conocido como la distancia entre los interactuantes en las comunicaciones diarias, la organización del espacio en nuestras casas o el diseño de las ciudades. Esta estructuración de la proximidad o el distanciamiento entre los interlocutores durante la interacción condiciona la comunicación no verbal, sus posturas, los gestos y la presencia o ausencia del contacto físico. A la hora de cuantificar las distancias, nos encontramos con una distancia mínima, donde predomina el contacto físico, los olores y la temperatura corporal. Está estimada de 15 a 40 centímetros y está reservada a la pareja sexual. En segundo orden tenemos la distancia personal, de 41 a 120 centímetros, destinada a familiares, amigos y conocidos. En tercer orden tenemos la distancia social, de 121 a 360 centímetros, para personas que no se conocen pero que deben interactuar.
Y por último, la distancia pública, más de 360 centímetros, por ejemplo, para hablar a un grupo de personas como puede ser una clase presencial. Como ejemplo, pensemos en la disposición de los asientos en un aula de clase. El modelo tradicional, donde el centro de atención se fija en el escritorio del docente, queda remarcado el individualismo al separar a los alumnos y supone el protagonismo del que tiene el conocimiento. Una alternativa, entre tantas otras, es colocar los asientos en círculo, donde todos puedan verse las caras, para que el docente sea un punto más en ese dibujo y podamos proyectar la idea de que el conocimiento es una construcción colectiva, a la cual todos podemos contribuir y no ser meros receptáculos de información. En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, la recomendación de la distancia de seguridad mínima para la interacción de las personas es de 2 metros. Esta regulación implica una adaptación o reaprendizaje del manejo de las distancias y sus efectos en la comunicación interpersonal. Gregory Bateson, antropólogo, pero al fin y al cabo ajeno a las fronteras de las ciencias, como investigador interdisciplinar de biología, antropología, psicología y psiquiatría, ha sido un académico que ha publicado sus trabajos con la libertad formal de un espíritu libre y la habilidad de un ensayista profundo. De los numerosos aportes que realizó Bateson, vamos a rescatar el de frame o marco psicológico. El marco opera en forma similar a un marco físico, es decir, que indica dónde termina el cuadro y empieza la pared, o sea, que limitan o recortan como admisibles un determinado conjunto de mensajes en la interacción. En la fotografía y en el cine, la imagen es producida y limitada por un marco. El enmarcado o encuadre consiste en la acción de enmarcar dentro del campo visual del objetivo de una cámara fotográfica o cinematográfica los elementos seleccionados. Según el modo de enmarcar o encuadrar a una persona, se le podrá ver de cuerpo entero, a la mitad o solo la cara. Como objeto material, el marco cumple la función simbólica de señalar la pintura, la fotografía o una película de cine, como una obra de arte separada y aislada del mundo por una frontera visible. El marco interviene en la evaluación de los mensajes que contiene o no hace más que ayudar a la mente en la comprensión de los mensajes contenidos, recordando al pensador que esos mensajes tienen pertinencia recíproca y que los mensajes que están fuera del marco pueden ignorarse. En este sentido, un marco es metacomunicativo y es una indicación necesaria para la comprensión de los mensajes que el marco contiene. Por la metacomunicación entendemos a la comunicación que habla de sí misma. Por ejemplo, en situaciones de cortejo entre humanos, para la correcta decodificación de palabras y gestos, tenemos que aplicar la misma lógica. Los involucrados deben compartir el metamensaje «esto es un cortejo». En el caso de la comunicación masiva, el enmarcado o framing significa seleccionar y destacar algunas facetas de los eventos o problemas y establecer conexiones entre ellos para promover una particular interpretación, evaluación o solución. Si analizamos el relevamiento que la mayoría de los medios hacen en Argentina del déficit fiscal, vemos cómo en el encuadre que utilizan inmediatamente queda asociado el concepto déficit fiscal al ajuste de las cuentas públicas. No hay caminos alternativos para este abordaje. Erving Goffman, sociólogo de la corriente del interaccionismo simbólico, establece las premisas para pensar la comunicación humana como una interacción, teniendo en cuenta dos elementos, las reglas y las estrategias o juegos. Vamos a definir el interaccionismo simbólico como la capacidad de las personas de crear realidades simbólicas mediante el discurso, la comunicación no verbal y el comportamiento grupal en entornos comunitarios y públicos. Las reglas rituales enmarcan las interacciones comunicativas y son específicas a cada cultura. Cada sociedad tiene, por ejemplo, diferentes reglas de cortesía, de buen trato o modalidades de saludo. Cada individuo
puede intentar manipular las reglas para beneficio propio o construir un papel de sí mismo que le permita imponer una mejor imagen. Cada uno pone en escena una imagen de sí, construye un papel. El modelo dramatúrgico de Goffman describe esta situación y compara la interacción social con la representación teatral. El punto de partida que utiliza Goffman es una cita de William Shakespeare de su comedia As You Like, donde se puede leer: el mundo es un escenario y todos los hombres y mujeres son simples actores. Tienen sus salidas y sus entradas, y un hombre, durante su tiempo, interpreta múltiples papeles: hijo, esposo, padre. El objeto de interés de Goffman son los ritos de interacción, es decir, los patrones de interacción comunicativa que aprendemos y ponemos en juego en nuestra vida cotidiana, analizados a partir del esquema interpretativo de la dramaturgia: escenarios, actores, roles. Las reglas sociales son una especie de telón de fondo sobre el que actúan, de manera convencional o creativa, los agentes sociales. El interaccionismo de Goffman tiene mucha relación con la comunicación. El autor propone el siguiente interrogante: ¿puede acaso pensarse la comunicación humana sin tener en cuenta las reglas? Goffman parte así de la idea de rol como conjunto organizado de expectativas de comportamiento en torno a una función o una posición social. Por ejemplo, el rol de profesor. A partir de ella, aplica el modelo dramatúrgico a las situaciones de interacción. Usamos una serie de máscaras frente a los demás, representando roles y controlando cómo nos mostramos en un intento constante de ofrecer la mejor imagen posible. En esta búsqueda, asumimos uno o varios roles en la interacción, en función del marco y del escenario, así como de la imagen que se desea ofrecer a los otros. El marco es la situación tipo reconocible por los participantes y en la que pueden desarrollarse diversos rituales interactivos. El aporte más importante de Paul Watzlawick en el campo de la comunicación humana son los axiomas. Los axiomas son principios o leyes consideradas verdaderas y universales que rigen la totalidad de intercambios comunicativos, independientemente de entre qué tipo o número de interlocutores se dé la comunicación. Veamos cuáles son estos axiomas. Axioma número 1. No se puede no comunicar. Axioma de la metacomunicación. Todo comportamiento es una forma de comunicación, donde todo comunica y no es posible no comunicar. A diferencia de los animales, en el hombre toda conducta comporta un significado y por lo tanto comunica. Toda conducta humana es comunicación. Del mismo modo que no se puede concebir una no conducta, es imposible no actuar, puesto que la no actuación es una forma de actuación. De ese mismo modo, no puede concebirse una no comunicación. Tanto la actividad como la inactividad ejercen influencia sobre los demás y transmiten significados. Axioma número 2. Toda comunicación tiene dos niveles, uno de contenido y otro de relación. Es decir, además del significado de las primeras palabras, cualquier acto comunicativo provee información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y también sobre cómo la persona receptora va a entender el mensaje. Por ejemplo, cuando alguien dice "cuídate mucho". El nivel de contenido en este caso podría ser evitar que le pase algo malo, y el nivel de relación sería de amistad-paternidad. Por ello, toda comunicación tiene un aspecto de contenido o semántico y un aspecto relacional, tal que el segundo clasifica al primero y es por ende una metacomunicación también. Axioma 3. Todo tipo de interacción comunicativa se da de manera bidireccional. La comunicación puede ser entendida como una serie ininterrumpida de intercambio de mensajes. Sin embargo, los participantes en este proceso siempre introducen lo que se denomina por los teóricos de la comunicación humana una puntuación de secuencia de hechos, que implica la estructuración del flujo comunicacional dentro del cual tanto el emisor como el receptor
interpretarán su propio comportamiento como reacción ante el comportamiento del otro. La puntuación organiza la interacción y resulta por ello vital para la misma. Por ejemplo, en un intercambio o interacción, una persona con determinado comportamiento será considerada líder, otra será considerada adepto, y la interacción entre ambos estará dada por el marco relacional. La puntuación de la secuencia de hechos afecta los intercambios con los que los participantes organizan los patrones de interacción, de modo que establecen iniciativas, reacciones, puntos significativos y los ritmos del intercambio. Se corresponde con lo que podríamos denominar orden típico de las situaciones comunicativas. Axioma número 4. Comunicación digital y analógica. En toda comunicación existen dos niveles. El digital, es decir, el contenido, lo que se dice, y, en segundo lugar, el analógico, es decir, el modo en que ese contenido es transmitido, o dicho de otra manera, cómo se lo dice. La comunicación digital es especialmente potente en el nivel del contenido, mientras que la comunicación analógica es especialmente potente en el nivel de relación. Así, por ejemplo, en una conversación, el contenido de las frases de los interlocutores se articula como comunicación digital. Estamos hablando de significados transferibles, mientras que los gestos, la comunicación no verbal, el contexto de la comunicación, forman parte de la conversación como comunicación analógica, es decir, significados contextuales. Otro ejemplo más cercano al rol de estudiante que ustedes ejercen en este momento. El título que acredita la aprobación de todas las materias de una licenciatura será la expresión en formato digital, mientras que la analógica sería el conjunto de experiencias, conocimientos y habilidades que cada uno de ustedes es capaz de poner en juego tras el proceso de aprendizaje. Axioma número 5. Interacción simétrica y complementaria. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios, según estén basados en la igualdad o la diferencia. Se denomina interacción simétrica aquella interacción en la que las personas que se comunican tratan de igualar las conductas recíprocas, sea bondad, maldad, fuerza o debilidad. Este tipo de interacción en general se da entre personas con igualdad de condiciones, por ejemplo, hermanos, amigos. En cambio, si la relación está basada en la complementariedad de uno y otro produciendo un acoplamiento recíproco, será una relación complementaria y es, por ejemplo, la que se presenta ante un tipo de autoridad, por ejemplo, padres e hijos, profesores, alumnos, etc. Según Waslawicz, la interacción simétrica se caracteriza por la igualdad y por la diferencia mínima, mientras que la interacción complementaria está basada en un máximo de diferencia. Otro investigador de esta corriente es el francés Yves Winkin, que usa metáforas para comparar al modelo matemático de Shannon y Weaver con el esquema que propone la Escuela de Palo Alto. En el libro La Nueva Comunicación, publicado en 1981, compila entrevistas y artículos de los autores mencionados anteriormente como Gregory Bateson, Don Jackson, Paul Waslawicz, Stuart Sigman y Erving Goffman. En la introducción del libro, Winkin utiliza la metáfora del telégrafo y la orquesta para comparar los modelos de comunicación enfrentados. La teoría matemática tiene un desarrollo lineal. Un locutor actúa y da paso a la reacción del interlocutor en una sucesión de turnos de intervención. La comunicación telegráfica, o para agregar otro ejemplo, la del juego del ping-pong, representan el esquema de la teoría de la información, constituido por una cadena de estímulos y respuestas, de acción y reacción. En contraposición al telégrafo se concibe la acción orquestal, la de actores múltiples que mantienen una relación dinámica y equilibrada. Trasladando la metáfora a la realidad,
La orquesta interpretaría una partitura de múltiples canales, verbales y no verbales, que incluyen factores de la expresión facial, gestual, espacial y ritual. Al formar parte de una cultura, formamos parte de la comunicación, como el músico forma parte de la orquesta. Pero en esta vasta orquesta cultural no hay director ni partitura. Cada uno toca poniéndose de acuerdo con el otro. Solo un observador exterior, es decir, un investigador de la comunicación, puede elaborar progresivamente una partitura escrita que sin duda se revelará altamente compleja. Ives Winkin dice: el modelo orquestal, de hecho, vuelve a ver en la comunicación el fenómeno social que también expresaba el primer sentido de la palabra, tanto en francés como en inglés: la puesta en común, la participación, la comunión.